Un saludo para todos los alumnos y las alumnas de quinto grado que se disponen a desarrollar sus contenidos correspondientes a esta nueva semana de estudio. Comentarles que la unidad 2 de Lengua quinto grado se llama Organizamos la información. La semana 3 de la unidad 2 de Lengua quinto grado se denomina la biografía, los grados del adjetivo y la línea de tiempo. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Escribo los aspectos importantes o sobresalientes de la vida de la persona que investigué. Si se recuerdan, la semana pasada nos quedó una tarea de investigar una biografía de una persona de nuestro entorno o de un personaje famoso de nuestro país, El Salvador. Pues en este caso les presento la biografía de Alfredo Espino y aquí pongo las partes en las que está dividida la biografía. En primer lugar, Edgardo Alfredo Espino Najarro, conocido como Alfredo Espino, fue un poeta salvadoreño. Nacimiento 8 de enero de 1900 en el departamento y municipio de Aguachapán. Fallecimiento agosto de 1928 en San Salvador. Educación, se formó en la Universidad de El Salvador. Aportes, uno de sus libros más significativos y que tiene más renombre es Jícaras Tristes. De acuerdo, luego dice, escribimos los aspectos importantes y los sucesos más relevantes de la vida de nuestro compañero o compañera. Y aquí les presento yo, por ejemplo, cómo pudiéramos desarrollar esa biografía de un compañero o de una compañera, haciéndoles mención de esta biografía. Andrea vive desde siempre en Aljucer, un pueblo de Murcia, en el camino de Salabosque. Estudia en el Colegio Escultor Juan González Moreno, también va al Conservatorio de Música en el antiguo cuartel de artillería para estudiar piano. Anteriormente estaba en una academia de baile, su color favorito es el azul, le gusta el pop y lo electro latino. Su cantante favorito es Selena Gómez, le gusta la ropa moderna y atrevida, le encanta el monte, la naturaleza y los animales. Una de las cosas que más le gusta a esta chica, que además es un don, es cantar y bailar. Desde pequeña lo hace muy bien. Las aficiones de Andrea son cantar, bailar, tocar el piano, ser muy buena compañera en los scouts, componer canciones y ser la mejor amiga que uno puede tener. Este ejemplo de biografía ustedes perfectamente lo pueden utilizar para retomar los aspectos importantes y más relevantes de la vida de un compañero o compañera que ustedes tengan, porque eso les solicita esta actividad. Bien, leamos un poco sobre qué es una biografía. Una biografía es un texto sobre la vida de una persona. Puede ser una persona común, una celebridad pública, artista, escritor o hasta el presidente de una nación. En ella se plasman los acontecimientos más importantes de la persona, como la fecha de su nacimiento y en algunos casos de su muerte, dónde vivió, con quién vivió, las acciones más representativas y otros datos relevantes. ¿Cuáles son las características de la biografía? Es un texto expositivo, ya que está hecho a partir de sucesos objetivos y reales. Es elaborada por una tercera persona quien investiga con rigurosidad los aspectos más relevantes de la vida del biografiado. Los hechos son ordenados de forma cronológica, es decir, desde que la persona nace hasta la época actual o hasta que fallece. También puede describir aspectos físicos, morales o psicológicos del biografiado. Posee una estructura básica, introducción, quién era la persona, desarrollo, cuáles son sus principales aportes y una conclusión, cuál es su legado. Puede abarcar sucesos históricos relevantes que influyeron en la vida del biografiado. Bien, revisa las preguntas a partir de la biografía que investigamos. Dice, ¿qué sucesos objetivos y reales posee la biografía investigada? El nacimiento, la vida, los estudios realizados y los aportes a la literatura nacional de Alfredo Espino. ¿Qué hechos se presentan de forma cronológica? El nacimiento, los estudios, los aportes y por último su fallecimiento. ¿Cuáles son los aspectos físicos, morales o psicológicos de la persona? Se refiere a las características observables, el aspecto físico, y a los comportamientos, costumbres y creencias de la persona. A eso se refiere esta parte de la biografía. En el caso de Alfredo Espino, lo que presentamos acá nos da a entender de que es un poeta salvadoreño muy reconocido, que se dedicó a estudiar y que el aporte más sobresaliente fue la escritura de su libro Jícaras Tristes. Si nosotros queremos ahondar y profundizar en esta biografía, lo podemos hacer porque existen biografías mucho más amplias sobre la vida de este importante escritor salvadoreño.
Posteriormente de eso vamos a la siguiente parte que se llama actividad en equipo. Leamos la siguiente biografía, Ana Frank. Aunque es más conocida como Ana Frank o Anne Frank, su nombre real era Annelies Marie Frank. Nació en 1929 en Alemania y era la segunda hija de Otto Heinrich Frank y Edith Hollander. Toda su familia era judía y eso les trajo problemas cuando el régimen alemán consiguió el poder en Alemania. Su padre consiguió encontrar un escondite para él y su familia y huir de la guerra. Con el tiempo más gente se trasladó a su escondite, todos convivían ahí intentando ocultarse para que no les arrestasen. A los 13 años sus padres le regalaron un diario a Ana. Allí fue escribiendo todo lo que le pasaba, lo que pensaba, a dónde le gustaba ir, hablaba sobre sus amigos y sobre su deseo de ser escritora. También fue explicando cómo ella, su familia y sus compañeros del refugio se ocultaban de los conflictos en Alemania. El 4 de agosto de 1944 los descubrieron y todos fueron enviados a campos de concentración. Perdió a sus padres en el camino, pero se quedó con su hermana mayor, Margot, y fueron enviadas a Auschwitz, aunque más tarde acabaron en el campo de Bergen-Belsen. Allí las mujeres estaban obligadas a trabajar y las enfermedades se propagaban demasiado rápido entre la gente. En 1945 hubo una epidemia de tifus en el campo donde estaban Ana y su hermana Margot. Las dos acabaron infectadas y murieron por culpa de esa enfermedad ese mismo año. Aunque Ana creyó que su padre había muerto, en realidad sobrevivió. Cuando Otto volvió a Ámsterdam, se enteró de que Ana había muerto y decidió publicar su diario, traducido a todas las lenguas y llevado también al teatro y al cine. El diario de Ana Frank se ha convertido en el paradigma testimonial más impresionante, incluso que otros documentos detallados de la opresión sufrida en muchos países bajo el nazismo y de las condiciones en que millones de personas se vieron obligadas a vivir con la esperanza de escapar al exterminio. Bien, investiguemos con la ayuda de nuestro docente los términos que no conocemos que estén en la biografía. ¿Consideramos que el texto aborda aspectos objetivos y reales? Sí, porque narra aspectos que se desarrollaron en su vida personal, los cuales han sido debidamente confirmados. ¿Cuáles sucesos históricos influyeron en la vida de Ana Frank? Su origen, religión, el contexto en el que vivió, los campos de concentración, la guerra, etc. ¿Cuál es el legado que dejó Ana Frank? La publicación de su diario, que se convirtió en un relato testimonial de todas las precariedades y sufrimientos enfrentados por ella y su familia. ¿Cómo fue la vida de Ana Frank? Valoramos a partir de lo leído. Fue una vida de muchas dificultades y problemas que le obligaron a ser valiente para poder salir adelante en el contexto en el que vivió. Luego vamos con los grados del adjetivo. Dice que los adjetivos son palabras que se utilizan para designar las cualidades de personas, animales u objetos. Los adjetivos califican al sustantivo al que acompañan por lo que poseen ciertos grados, de acuerdo con las cualidades que demuestran y que se relacionan con la intensidad de dichas cualidades. Por ejemplo, el grado positivo es cuando el adjetivo no ha sido modificado y se encuentra en su forma básica de expresión. Por ejemplo, María está feliz, él es vanidoso. El grado comparativo es cuando un adjetivo permite realizar comparaciones de una cualidad entre dos o más personas u objetos. Por ejemplo, Ana es tan alta como Juan. El grado superlativo es el adjetivo que da a conocer un nivel mucho más alto de la cualidad que describe y se introduce con la palabra muy y con las terminaciones ísimo o ísima. Por ejemplo, Felipe es muy rápido. Escribamos ejemplos de oraciones en las que utilicemos los grados del adjetivo y aquí les coloco por lo menos 2 de cada una. Por ejemplo, el perro es fiel y la fruta está madura son ejemplos del grado positivo. Estos árboles son más altos. Hoy el clima está más frío que ayer, son ejemplos del grado comparativo. Y la película es buenísima y esa casa es grandísima, son ejemplos del adjetivo en grado superlativo. Veamos las líneas de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Es un organizador gráfico que permite visualizar sucesos o eventos de acuerdo con el orden en el que han ocurrido. Los sucesos se pueden ordenar por siglos, décadas, años e incluso por días. Además se pueden utilizar diferentes figuras como cuadros, círculos, líneas, flechas, entre otros. Su estructura se compone de figuras, imágenes, fechas y oraciones. Aquí tenemos un ejemplo. La siguiente línea del tiempo en el caso de la biografía de Ana Frank. Nace en 1929, se esconde con su familia y son descubiertos en 1944, muere en 1945 y en la actualidad su libro es un legado. Este es un ejemplo de una línea de tiempo donde hemos aplicado la biografía de Ana Frank.
Luego dice, elaboremos una línea de tiempo con la biografía de Alfredo Espino, que es la que presentamos. Aquí les presento el texto para que ustedes únicamente coloquen datos importantes. Por ejemplo, pudiéramos colocar un cuadrito y una flechita con la fecha de su nacimiento. Un cuadrito y una flechita con la fecha en la que él inicia o ¿cómo se llama? Pudiéramos colocar una flecha y un cuadrito con la fecha en la que él publica su famoso libro Jícaras Tristes. Podemos colocar una flechita y un cuadrito con la fecha en la que él muere. En este caso estamos hablando de 1928, únicamente vivió 28 años. Y por último pudiéramos colocar un cuadrito con el legado que él ha dejado, la cantidad de obras que ha escrito y la cantidad de idiomas en los cuales se han traducido estas narraciones. Bien, luego vamos con, seguimos los pasos para escribir una biografía. Aquí les presento yo la biografía, que en esta oportunidad la que les presento es la de Claudia Lars. Dice: Margarita del Carmen Brandón Vega, conocida por su seudónimo Claudia Lars, fue una poetisa salvadoreña. Su obra es considerada de un depurado lirismo y destaca por su dominio de la métrica. Nació el 20 de diciembre de 1899 en Armenia, falleció el 22 de julio de 1974 en San Salvador. El género es poesía, años activas, siglo XX, ocupación escritora y los padres de ella, Peter Patrick Brannon y Carmen Brandon Vega Celayandía. Ahí dice que utilicemos los grados del adjetivo para poder desarrollar la biografía que se nos está pidiendo. Revisamos que hayamos cumplido con las normas básicas y traemos las fechas o momentos más representativos para elaborar una línea de tiempo. Aquí perfectamente podemos colocar nacimiento. Aquí perfectamente podemos colocar género en el que ella publicaba sus obras. Aquí podemos colocar ocupación. Aquí podemos ocupar, por ejemplo, la fecha de su fallecimiento. Y de esa manera podemos completar esta línea de tiempo que nos están solicitando sobre esa biografía que hemos compartido. Y de esta manera, alumnos y alumnas de quinto grado, estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio de la asignatura de ESLengua. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.